Buenos días para todos y todas las participantes. Es en realidad para mí un honor formar parte de la mesa en la que me acompañan representantes de los territorios, comunidades indígenas, a quienes de inmediato paso a presentarles. Bueno, mentira, de inmediato no. Antes les cuento que la dinámica que hemos establecido son 10 minutos para que cada uno de ellos nos hable sobre los temas que se les invitó a conversar. Posterior a ello, unas cuantas preguntas que les vamos a formular desde mi representación como moderadora, y finalmente, si quedara tiempo, pues se le abrirá espacio al público para que nos hable. En primer lugar, les quiero decir que nos acompaña a mi derecha, a mi izquierda, está don Guillermo Rodríguez. Don Guillermo Rodríguez es abogado. Tiene una especialidad en Derecho Notarial y Registral, actualmente también cursa la especialidad en Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Don Guillermo tiene participación amplia en distintos eventos internacionales como el Seminario de Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina de CEDAL, Costa Rica. Además, ha ocupado cargos como director de escuela y presidente de la ADITRIBI en 2 periodos y directivo en otro periodo adicional. Es un indígena comprometido con toda la defensa de los derechos de esta población y por supuesto que nos viene a conversar un poco sobre la experiencia en materia de cambio climático que él ha tenido. Posteriormente nos conversará don Pablo, disculpen porque las hojas se me atravesaron. Don Pablo Cibar, él es un agricultor indígena perteneciente a la etnia Brorán de Terraba, viene como miembro del Consejo de Mayores Brorán, pertenece al Frente Nacional de los Pueblos Indígenas, y es un activista social, además de investigador de la UNED sobre el caso de Salitre. Él, bueno, ya se los dije, nos viene a hablar también sobre los problemas que tienen en esos territorios con el cambio climático y con todo lo que ahí se da, que va más allá del cambio climático. Por último, nos hablará en representación de los temas de los indígenas propiamente, don Emanuel Buitrago, quien es educador en ciencias naturales, es de la etnia Bribri y del clan Corcuac. También es miembro del Movimiento Social Talamanca por la Vida y por la Tierra, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y activista social y político. Por último, tenemos la participación a mi derecha de don Manuel Emilio Soto Aguilar, quien es licenciado en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, es defensor público del área penal, abogado litigante, ha sido en diversas materias, pero principalmente la agraria, la ambiental y la penal. Miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y además pasante y asistente técnico jurídico antes de ser defensor público. Entonces, don Manuel Emilio igualmente se va a referir a la temática que es objeto de este conversatorio. Sin más, entonces, le cedo la palabra a don Guillermo. Muy buenos días, Manuel, Pablo, compañeros que me acompañan, compañeros licenciados, licenciadas presentes en este Congreso de Derecho Agrario y Ambiental. Para nosotros es un gusto poder participar en un evento tan importante como este, ¿verdad? Y queremos poner, digamos, algunas ideas que hemos visto alrededor del tema de cambio climático. De suma importancia para iniciar este conversatorio es que nos preguntemos qué entendemos como cambio climático, cuáles son los desafíos presentes para los pueblos indígenas y cuáles son las acciones de mitigación y adaptación que planteamos en el marco de la discusión comunitaria, local, regional
y planetaria, la cual es necesaria y urgente. Es decir, cómo estamos viendo esos desafíos desde nuestra acera y cómo pensamos contribuir para hacerle frente a una problemática que cada vez está ocasionando devastadores efectos económicos, sociales, y culturales y ambientales, y que su impacto ya lo estamos sintiendo, no solo en el país, sino también en las propias comunidades. Se nos ha dicho en diversos programas que el cambio climático se percibe como un cambio en el calentamiento del planeta, ¿verdad? Producto de las actividades humanas, ganaderas, etc. Un cambio, digamos, en el suelo, ¿verdad? Que han generado grandes, pero también, agrícolas y ganaderas. Sin embargo, no se ha querido aceptar y reconocer que el problema va más allá de esas manifestaciones con la que estamos percibiendo, ya que sus causas provienen de los modelos económicos implementados y que han generado grandes asimetrías entre los ricos y pobres. Es decir, por un lado, los países ricos y los países grandes no están dispuestos a modificar sus prácticas, no están dispuestos a modificar sus economías, ¿verdad? Porque no están dispuestos a que sus fábricas bajen la emisión de gases, no están dispuestos a paralizar la fabricación de armas, no están dispuestos a parar las grandes plantas de producción de uranio para crear bombas atómicas, ¿verdad? Pero de igual manera en los países pequeños también encontramos grandes problemas, porque también las políticas ambientales que se han creado están como disgregadas en una serie de decretos, etcétera, y no hay una articulación entre ellas. De ahí que tampoco en nuestros países están dispuestos a, por ejemplo, ponerle coto a la expansión de los monocultivos que están afectando grandemente las tierras productivas en nuestros países. Desde esta visión, los pueblos indígenas creemos que es necesario replantear las relaciones existentes entre el ser humano y la naturaleza e ir dejando la visión prepotente, hegemónica, imperante de ver y concebir el medio ambiente como un objeto de prestación de servicios y no como fuente de vida y del buen vivir de la humanidad. Para los pueblos indígenas, la historia del nacimiento de la tierra es la historia de su muerte. La vida es un ciclo donde el hombre y la naturaleza vuelven a su dueño en el inframundo, al Suraz Casca, donde se hicieron las leyes indígenas para que la claridad se cumpliera y lo respetáramos. Que nuestra cosmovisión indígena, la tierra, el mar, la luna, las plantas, la noche, provienen de mujeres, cada una con una función específica para reproducir la vida. Son cosas vivas que nos ven y nos escuchan. La tierra se creó para sembrar, para producir alimento y así vivir, pero se debía cuidar todos los árboles, animales, las nacientes, los ríos y quebradas. Era una relación de reciprocidad, siempre se debe dar entre el ser humano y la naturaleza. Era dar para recibir, es la transición entre la naturaleza y la cultura para evitar los daños humanos y naturales y vivir en armonía. Había respeto y reciprocidad. Entonces, ¿cuáles son principalmente los obstáculos que los pueblos indígenas hemos encontrado en el nivel institucional en relación con la aplicación de las políticas que se han tomado en relación al cambio climático? Algunos de los obstáculos es la falta de participación de los pueblos indígenas
en los procesos de toma de decisiones y en el diseño y aplicación de iniciativas para combatir el cambio climático en el nivel nacional, regional e internacional, incorporando el conocimiento tradicional en las propuestas. Y esas propuestas deben surgir de iniciativas validadas por procesos de consulta libre e informada, como lo establece el Convenio 169 y el Convenio sobre Diversidad Biológica, que nos habla de la importancia del conocimiento tradicional en la conservación, y uso sostenible de la diversidad biológica y en el cambio climático. La discusión del cambio climático y su adaptación por parte de los pueblos indígenas pasa por encontrar dentro de las políticas públicas el espacio adecuado para proponer, articular y consolidar una política ambiental que genere mayor gobernanza, mayor autonomía, recupere el buen vivir, que respete nuestro derecho consuetudinario indígena, nuestra cultura y cosmovisión, como están establecidas en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Las políticas de cambio climático en los pueblos indígenas ya tienen efectos y se acrecientan en el marco de acciones que se toman en el nivel de la institucionalidad costarricense, ya que tiene su efecto adverso, ya que las políticas adoptadas para hacerle frente a esos cambios erosionan la capacidad de adaptación de los pueblos indígenas y la resistencia de las comunidades, pero además tienen un impacto adverso a los medios de vida, ya que limitan sus derechos territoriales, culturales y amenaza aún más la seguridad alimentaria. Y ejemplos de estos tenemos en el país muchísimos. Por ejemplo, toda la estrategia de Red Más, por ejemplo, la estrategia de la solución de abordar el tema de cambio climático desde una perspectiva de mercado, ¿verdad? Las políticas de incentivar más bien los monocultivos, como le dijo el caso específico de la piña, son algunos ejemplos claros que tenemos donde la institucionalidad del país se convierte en un instrumento casi nada para hacerle frente seriamente a un problema tan grande como el que tenemos. Hay algunas limitaciones frente al cambio climático que hemos tratado de venir discutiendo en el seno de las organizaciones indígenas. El libre mercado de carbono es un mecanismo con serias limitaciones para enfrentar el cambio climático a nivel global, ya que su concepción es contraria a los derechos colectivos y perverso para los derechos de los pueblos originarios. Contradicciones de la implementación de la política pública ambiental en el nivel institucional y en la aplicación de las regulaciones existentes. No se vislumbra acciones claras para lograr en el mediano y largo plazo llegar a carbono neutral. Me parece que las acciones hasta ahora son muy limitadas. El PCA es un mecanismo que puede ayudar a mitigar el cambio climático, pero es insuficiente. Las políticas agrícolas basadas en la expansión del monocultivo son una clara contradicción a los esfuerzos que realicen. Desde esta perspectiva, los indígenas hemos venido exigiendo que cualquier acción emprendida por el sector privado en relación con el cambio climático debe respetar los conocimientos de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos a la tierra, territorio y recursos, así como el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre y informado. Muchas gracias. Hay algo que me interesa antes de darle la palabra a don Pablo destacar, y es que está muy relacionado con la charla que nos acaba de brindar tan magistralmente don Álvaro Zagot, cuando él nos dice que la visión de los pueblos indígenas desde esa visión es necesario replantear las relaciones existentes entre el ser humano y la naturaleza, partiendo de que son cosas vivas, que nos escuchan, que nos sienten, y esto es algo sobre lo que quisiera hacer una puntualización concreta. Ahora un poco para que nos amplíe, para que nos comente su experiencia como indígena, como agricultor en el tema de cambio climático, le paso la palabra a don Pablo Cíbar.
Buenos días a todos los que están acá, mis compañeros de mesa. Y yo voy a referirme más al tema que vivimos como pueblos indígenas. En el 85 nosotros fuimos a la cárcel por defender bosques y hoy por eso me alegra de que años después esté hablando del cambio climático como un tema preocupante. Los pueblos indígenas hemos siempre conservado nuestros recursos como una sobrevivencia para el futuro. Y desde ahí se hace la necesidad que los estados nos han arrogado pequeñas áreas donde nos han ubicado. Sin embargo, esas áreas no están en manos de nosotros y seguimos teniendo esos problemas enormes con el tema de la tenencia de la tierra y el problema de cambios climáticos. El río Terraba, por ejemplo, hoy casi todos los días crece y casi todos los días hace daños. Eso no ocurría cuando yo me crecía, cuando estaban mis abuelos y veníamos en esas generaciones trabajando para que el ambiente fuera amigable con todos. Desde ese aspecto nosotros entonces vemos esas grandes dificultades que enfrentamos y que muchas veces no se entendieron. Yo digo, en el 85 cuando fuimos a la cárcel defendiendo bosques, era botar bosque porque los indígenas eran los vagos, pendejos y no trabajábamos. Desde ahí las cosas cambian y volvemos entonces a una situación que viven nuestros pueblos hoy. En el sur se vive el tema de las recuperaciones de tierra pensando en las futuras generaciones, pensando en que ya en esas tierras no existen los animales que hay en Talamanca, por ejemplo, no existen los seres vivos que hay en Talamanca y desde ahí, porque el sur ha sido prácticamente arrasado en el tema de bosques. Nuestras tierras indígenas tenemos enormes problemas y desde ahí creo que tenemos que fortalecer estos procesos. Tenemos que fortalecer los procesos para seguir creciendo y para que nuestros pueblos indígenas puedan seguir en esa vivencia a futuro, en esa vivencia que pensamos donde todos podemos ser iguales, diferentes pero iguales, con pensamientos diferentes, pero pensamientos que pueden ir trascendiendo hacia adelante. Cuando la conquista llegó acá, aplastó pueblos indígenas y no aparecimos los indígenas. Si vemos, hasta hace poco la Constitución Política habla de algunos derechos de pueblos indígenas y nosotros seguimos ahí, seguimos en ese proceso y seguimos en esa lucha. Desde ahí yo creo que se tiene que dar entonces el aspecto cuando nosotros sembrábamos, que nuestros abuelos decían en tal época hay que sembrar, en tal época hay que cosechar, hoy ya eso no se da porque el cambio climático nos ha trastornado. O sea, ya no sabemos qué día hay que sembrar o qué día vamos a cosechar, porque el tiempo está totalmente, los árboles florean, no cosechan, los árboles están también perdidos y todo se va en un desequilibrio total, que desde ahí vamos hacia un exterminio. Nuestro río Terraba tenía cantidad de animales, hoy no existen los camarones, había un animalito que le decían las maruchas, que era muy parecido al camarón, una variedad de peces que ya no existen en el río, ese río que es un playón ahora que no existía así y que era muy diferente. Entonces todo eso nos hace pensar que tenemos que pensar en que debemos de trabajar hacia cambios que sean importantes para nuestro país, pero también que fortalezcan a nuestros pueblos indígenas. Desde ahí yo creo que está el enfoque de esta realidad que vivimos y que debe de ser. De repente es muy difícil y estar en un evento como diciendo estas cosas, pero esa es la realidad que vivimos como pueblos. Esa es la realidad que estamos allá y que estamos tratando de cómo podemos sobrevivir. Pero no es justo que la ley indígena dice que las tierras son de los indígenas y que tengamos que poner nuestras vidas para recuperar tierras. Yo creo que eso no es justo y se tiene que hacer entonces cambios en esos sistemas. De repente dicen que entonces nosotros, cuando recuperamos tierras, violentamos los derechos humanos de los otros. ¿Y dónde quedan los derechos humanos de nuestros pueblos que fueron violentados o que han sido violentados toda la vida? Desde ahí yo creo que también tenemos que trabajar en estos aspectos para seguir en este proceso
que nos lleve a sentirnos muy orgullosos y muy elegantes de tener pueblos indígenas. Yo veo el Cantón de Buenos Aires un cantón totalmente racista, con 5 culturas indígenas, 7 pueblos diferentes, desde un concepto que se debe manejar con una trayectoria para fortalecer el cantón, pero resulta que el Cantón de Buenos Aires nos ve a nosotros como los malos, como los entorpecedores del desarrollo, y nos ven toda esta situación. Y digo, y yo tengo muchas dudas con este aspecto, porque en 1970, cuando entró la compañía Pindeco, entró para desarrollar el Cantón de Buenos Aires, y el Cantón de Buenos Aires sigue siendo uno de los más pobres. Entonces, ¿a qué le llamamos de desarrollo? Cuando nos han querido imponer un proyecto de Iquís, atravesando nuestro río y dañando todo el ecosistema, ¿qué va a pasar con ese proceso? Y cuando nosotros reclamamos derechos, entonces solo nos ven como los malos, como los que nos oponemos a desarrollo o como los que no estamos en la línea que el país crezca. Pero no se está viendo la otra parte donde el país también puede crecer y puede desarrollar con otras alternativas que están ya visibles y que se pueden ver y que se pueden trabajar sin causar daño al ambiente, a un río maravilloso que tenemos y que puede servir para las futuras generaciones. Desde ahí yo creo que entonces tenemos que trabajar en ese aspecto de buscar esa unidad y de buscar esa fortaleza de que el cambio climático poco a poco, cómo lo vamos trabajando entre todos. O sea, es una sobrevivencia para las futuras generaciones y es este sistema. Si los pueblos indígenas ya no podemos producir, si ya no sembramos, si ya no tenemos, está difícil mantenerse. O sea, entonces desde ahí esos cambios. O sea, como les digo, ya la situación de agricultura se ha vuelto muy, muy difícil. Es imposible saber qué día siembro o si me va a producir o no me va a producir. Y tenemos todos estos aspectos que nos vienen a ir limitando, a irnos exterminando poco a poco. Somos una cultura que queremos seguir sobreviviendo, que queremos seguir creciendo y que queremos también fortalecer procesos de repente, aunque tal vez no se vea así, pero que puedan desarrollar un país. Hay una ley indígena que se hizo en 1977, esa ley no se cumple en ninguno de sus artículos y sería muy importante que entonces que esos criterios sean fortalecidos para que nuestros pueblos podamos decir orgullosamente que hay por lo menos una fortaleza con nuestros bosques, con nuestra situación de vida que sea diferente dentro de estos aspectos. Muchas gracias, don Pablo. Además de que me regaló 2 minutos para poder plantear algunas preguntas que no se responderán ya, porque sí quisiera dejarlas hechas nada más. Usted decía que efectivamente los territorios indígenas les pertenecen a los indígenas y existe una ley desde 1977. En el artículo 4 de esa ley, donde efectivamente se confirma que las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias, también hay un mandato en cuanto a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la CONAI. Dice que estarán bajo la coordinación y asesoría de la CONAI. Quisiera dejarles planteada que vayan pensando sus respuestas. ¿Cuál ha sido la participación de la CONAI? ¿Ha cumplido con su mandato? ¿Ha quedado debiendo o no ha quedado debiendo? En el incumplimiento que usted menciona de esta ley, ¿cuáles específicamente nos pueden señalar que estén pendientes? Y por ahí yo podría hasta hacer parte del cumplimiento o no por estar en el Instituto de Desarrollo Rural. Ahí les dejo las preguntas y seguidamente le cedo la palabra a don Emanuel Buitrago. Muchas gracias, tiene 10 minutos. Isashkera, Yamepa, pueblos. Muy buenos días, colegas, funcionarios públicos, abogados, representantes de diferentes instancias de la comunidad.
En primer instante, agradecer a esta institución prestigiada por permitirnos también tener nuestras voces y representación para que en esa medida de cobertura también vayamos ampliando, ¿no?, ese nivel de conciencia y ese compromiso social y cultural con un Estado democrático, ¿no? Así como el cuerpo, la tierra se concibe como un cuerpo. Algunas veces nuestro cuerpo se siente intoxicado, ¿no? De la misma forma la tierra muchas veces se siente intoxicado. Algunas veces nuestro cuerpo necesita una intervención, digamos, muchas veces hasta quirúrgicas o profundas, ¿no? Asimismo, la naturaleza y la tierra necesita una intervención inmediata y profunda de nosotros los seres humanos. Es por esa razón creemos que ese estado crítico en la que se encuentra la tierra, es por eso que se sacude también fuertemente y se manifiesta visiblemente para nosotros mediante inundaciones, fenómenos climáticos, huracanes, o como lo experimenta nuestro hermano país Guatemala, las erupciones volcánicas. Es parte del manifiesto de la naturaleza y que nos hace un llamado en que realmente el conocimiento humano, la misma ciencia, no podrá superar el mismo conocimiento, la misma manifestación de la naturaleza, y que sencillamente somos uno más de ella. Nosotros como democráticos nos hemos abocado a la libertad, ¿no?, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad, digamos, fundamentales del ser humano. Y es de la misma forma como la tierra, que en nuestro idioma se llama Iriria, también requiere de una libertad profunda, y a veces hasta quisiera liberarnos de nosotros los seres humanos, ¿no? En este sentido, Costa Rica, avanzando hacia un proceso mucho más democrático, ha firmado, por ejemplo, leyes, como lo decía los compañeros, la ley indígena en 1977, o en 1939 la ley de tierras baldías, o en 1992 el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas. Todo este conjunto de leyes, ¿no?, que tiene Costa Rica va direccionando hacia cómo ser un Estado mucho más inclusivo, y es por eso que no solo mediante leyes, sino mediante acciones concretas los pueblos indígenas hemos asumido, ¿no?, responsabilidades hacia una conciencia colectiva, hacia una conciencia ecológica, sobre todo creyendo que una Costa Rica, un pueblo mucho más democrático, mucho más justo, mucho más solidario, es posible hacerlo también en la medida en que despertamos esa conciencia. El ser humano tiene aspectos inalienables, ¿no?, la energía, la educación, la salud, que se traduce muchas veces en las farmacias, el ambiente, el transporte, la economía, ¿no? Yo creo que los pueblos indígenas hemos sido ejemplos, de alguna forma modelo de existencia, ¿no?, a lo largo de los años, y eso nos permite de cierta forma tener un ejemplo vivo, ¿no? En 1980 en Talamanca se explotaba petróleo, se intentó explotar petróleo. Sin embargo, el manifiesto de un grupo organizado de indígenas hizo, de alguna forma articulado también con las ciudades, hizo que ese proceso de explotación no se siguiera, ¿no? Paralelo a eso, una explotación masiva de madera, ¿no?, extracción de madera, hace que la cobertura boscosa también en Talamanca o en el Caribe disminuya. A lo largo de los últimos años también hemos tenido intenciones de explotación y exploración de minerías, también latentes por ahí, el mismo tema petrolero que sigue latente. Nosotros creamos en un modelo económico, en un modelo más diferente que eso, y es eso que lo que hace que
a lo largo de más de 500 años estos pueblos sigan existiendo. En el 2008, por ejemplo, tuvimos dirigentes sociales en Aditibri, la Asociación de Desarrollo Indígena, que de alguna forma estaban involucrados con la explotación minera, y la manifestación de los pueblos pues se dieron con la expulsión de esos dirigentes. En los últimos años, como lo mencionaba Guillermo Rodríguez, se han planteado algunas alternativas, ¿no?, de solvencia a la huella enorme de carbono que tiene la humanidad hacia la naturaleza. Se ha planteado, por ejemplo, el proyecto Reducción de Emisión por Deforestación y Degradación, un modelo que mercantiliza, un modelo que cosifica, ¿no?, el ecosistema, la naturaleza, y eso es precisamente el modelo que cuestionamos, ¿no? Mientras tanto, Álvaro, en la intervención anterior a nosotros, nos decía que el mismo sistema educativo superior le cuesta todavía hacer análisis educativos profundos de cuál va a ser esa línea que vamos a seguir. Imagínense que ese es el mismo modelo educativo impuesto en los territorios indígenas. Cuando Guillermo hablaba de derecho consuetudinario, tenemos un Estado que impone las figuras de las asociaciones, que impone también la figura del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas. Sin embargo, el modelo de vida de los pueblos indígenas, sobre todo en materia de salud, en materia de educación, ambiente y economía, sigue vivo, ¿no? Vemos cómo las formas de producciones de cacao, de plátano, de muchos otros productos que se producen y que se consumen en Costa Rica, pues siguen estando ahí de tal forma muy orgánico, y eso pues nos debe llenar de una satisfacción y sobre todo de un desafío enorme de cómo hacer que la economía sea de acuerdo a la necesidad del ser humano, pero sobre todo condicionado también a la realidad de la naturaleza, ¿no? El compañero de Terraba nos decía precisamente, y es una de las cuestiones que es muy importante señalar, que en el 2017 el informe del Estado dice que han aumentado la cobertura de bosques en Costa Rica. Sin embargo, esa cobertura de bosques se concentra en el este de Costa Rica. Precisamente en el sureste se concentran los pueblos indígenas. Es ahí donde ha estado por cosmovisión, y lo plantea las leyes. Las leyes plantean que el Estado debe respetar la espiritualidad de los pueblos indígenas, las formas de producción, las formas de vida, el estilo de vida, las culturas, las costumbres que tiene. Y esa costumbre se traduce en cada uno de los aspectos que les he mencionado. Y el Estado ahí la necesidad de asumir un reto enorme de parte, por ejemplo, del Instituto de Desarrollo Rural, en cómo hacer un ordenamiento territorial acorde a los tratados internacionales y legislaciones de los pueblos indígenas. En esa medida también vamos a tener seguro los recursos, vamos a tener seguro los ecosistemas, y en la medida en que esos ecosistemas estén muy bien, también nosotros como humanos vamos a estar bien, ¿no? Hemos dicho que tanto los pueblos indígenas, que son 8 pueblos divididos en 24 territorios en Costa Rica, deben coexistir en la misma medida también como ustedes viven en las ciudades. De repente, si apagamos estas luces, podemos estar acá, pero si dejamos que el oxígeno ingrese acá, se nos hace un poquito difícil sobrevivir. Entonces, los bombeos que hace la cobertura de bosque en el sureste del país, especialmente concentrada en los pueblos indígenas, a medida que esos estén muy bien, nosotros como pueblos y como ciudad también vamos a estar bien, ¿no? Creo que la sociedad costarricense tiene enormes desafíos, retos para superar las barreras que existen en términos culturales, ¿no? Y eso también creo que también es un llamado, ¿no?, a la civilización moderna para superar esas barreras, ¿no? Porque tenemos desafíos para devolverle las tierras a los indígenas, que son los auténticos dueños y están legislados, ¿no? Tenemos que hacer que un Ministerio de Agricultura y Ganadería, un Instituto de Desarrollo Rural, un Consejo Nacional de Producción apueste a alternativas como lo han enfocado los pueblos indígenas. Sin embargo, vemos, por ejemplo, un ministerio recientemente, un Ministerio de Agricultura que
gasta alrededor de 1.000 millones en una compra de soda. ¿Cuánto de esos millones deberían estar invertidos para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y muchos otros sectores? Son tan solo uno de los casos y yo creo que estamos aún con la esperanza de que una sociedad más abierta, más educada, también vamos a tener una mayor conciencia, un mayor compromiso hacia la justicia social y justicia ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra para que desde otra perspectiva, don Emilio nos haga su aporte en este conversatorio. Gracias. Muy buenos días tengan todos los presentes. Primero agradecer la compañía de los compañeros de los territorios indígenas. También para mí es un honor contar con la presencia de don Emanuel y don Pablo, que han sido grandes luchadores y compañeros en el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, de los cuales ha sido un aprendizaje constante de la vivencia, de la espiritualidad, y voy a dar quizá una postura más desde un no indígena que acompaña a la lucha por los pueblos indígenas. Retomo las palabras de una mayor indígena Terra, que en una conversación una vez en un trabajo en territorios, indicó: los pueblos indígenas, ustedes nos trajeron la enfermedad, refiriéndose a los no indígenas. Los pueblos indígenas tienen la cura. Y es que precisamente esa expresión habla de la interdependencia que hay entre pueblos indígenas y pueblos no indígenas para el trabajo por mejorar a la madre tierra, a Iriria. Y empecemos por establecer que pueblo indígena no es un concepto que tiene distintas dimensiones. Tiene una dimensión sociológica, tiene una dimensión antropológica, tiene una dimensión espiritual, cultural, cosmogónica, tiene una dimensión política y tiene una dimensión jurídica. Voy a abocarme solo a hablar de la dimensión jurídica, que es la que nos tiene reunidos aquí. Es la visión de un Sikwa Sururu, de un no indígena o de un Kirma, respecto a la vivencia que tienen los pueblos indígenas. Desde una dimensión jurídica del término, su conceptualización ha sido aún más problemática, pues las diferentes legislaciones internacionales han partido de conceptualizaciones que han conllevado regular realidades con conceptos de orden paternalista e integracionista, como se puede apreciar en el estudio de la OIT de 1953 y el Convenio 107 de 1957, término que sigue siendo utilizado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente de 1992 y de forma directa en la Agenda 2030, el cual utiliza el término poblaciones indígenas, y el Convenio 169 de la OIT de 1989, que utiliza el término pueblos indígenas. En 1974, la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y la Protección de las Minorías, entre comillas, realizó un estudio en el cual estableció una serie de características atinentes a un pueblo, entre las que destacan las que ya don Emanuel y don Pablo nos mencionaban. El término de pueblo indígena refiere a una entidad social que posee una identidad evidente y tiene características propias. Implica una relación con un territorio, incluso si el pueblo del que se trata ha sido expulsado injustamente del territorio y reemplazado artificialmente por otra población. El pueblo no se confunde con aspectos religiosos o lingüísticos, cuya existencia se reconoce en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto al Convenio 169 de la OIT, no se debe malinterpretar la expresión de que los pueblos que conservan sus propias instituciones,
pues todo pueblo evoluciona y los pueblos indígenas no son la excepción, pues por lo que se han surgido nuevas instituciones y costumbres, no por su reciente aparición debe dejar de considerarse como indígenas. Por otro lado, también es importante establecer que pueblos indígenas no son minorías. Los representantes de los pueblos indígenas han pedido reiteradas veces a la comunidad internacional y nacional un tratamiento distinto, pues lejos del término minoría con connotación peyorativa, debe establecerse una connotación en relación con las relaciones sociales y frente a otros pueblos. Por ejemplo, en Guatemala, donde la población indígena supera a la población mestiza, lo correcto sería, en este caso concreto, hablar de una mayoría minorizada por las relaciones y por las presiones que el mismo Estado ejerce sobre estos pueblos. Siguiendo con lo anterior, territorio, y como nos exponía el compañero Emanuel, es un espacio físico y espiritual donde se desarrolla la vida, sus dinámicas y costumbres del pueblo y la comunidad. Es la división política territorial que se utiliza con base a sus costumbres, con base a las costumbres. La ley indígena utiliza una connotación aún peyorativa, que es el término reservaciones o reservas, que es la copia de la legislación que se utilizó en Estados Unidos, pero no existen reservas, existen pueblos en un territorio. Así es, por ejemplo, la manera correcta de expresarnos hacia pueblos indígenas es pueblos indígenas en general, pueblo indígena en específico, territorio indígena en específico y comunidad indígena en específico. Utilizando esta distinción, lo más apropiado culturalmente hablando y a modo de ejemplo sería, por ejemplo, para referirme al compañero Emanuel, pueblo bribri, del territorio bribri, de la comunidad amubri, sin asimilar, negar o limitar el vínculo que dicho pueblo con su tierra y su territorio. El territorio es un derecho fundamental y transversal para la garantía de los demás derechos. Los pueblos indígenas han sufrido por varios periodos, un primer periodo en el que calificaremos como de negación total, vinculado con la colonización, desarrollo y sometimiento. Un segundo periodo de reduccionismo vinculado con la ampliación de la frontera agraria, la cristianización y la reducción del territorio. Un tercer periodo de integracionismo marcado por proyectos de estados que promovían la visión del desarrollo civilizatorio y de asimilación. Un cuarto periodo de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural marcado por la adopción de legislación internacional por parte de los estados y de la incorporación del principio de diversidad cultural a los cuerpos normativos internos. Un quinto periodo marcado por el reconocimiento del derecho a la autonomía de los pueblos que dio la luz al Convenio 169 de la OIT. Un sexto periodo marcado por el reconocimiento del derecho a la libre determinación como personas y como pueblos, marcado por la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas del año 2007. Cabría preguntarse en qué momento histórico de la relación Estados-pueblos indígenas nos ubicamos en nuestro país para el diálogo y la definición de la política pública, porque más bien parece que estamos en un periodo de integracionismo y no de pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sufrido del desarrollo económico a costas de la explotación indiscriminada de los recursos naturales, generando un impacto climático producto de las ideas desarrollistas, principalmente implementadas entre 1940 y 1980. Los pueblos indígenas en Costa Rica sufrieron pérdida de sus sitios ancestrales, reducción de sus territorios y explotación desmedida de los recursos naturales por parte de propios indígenas y agentes externos, nacionales y internacionales. Con el consenso de Washington en la década de 1990 y el ascenso del libre mercado, la privatización y la apertura económica con sus diferentes estrategias, RES++, PCA, los estados generan una fuerte presión hacia los pueblos indígenas para desarrollar un enfoque hacia la producción y a la explotación de la tierra y territorio, con la directa implicación e impacto medioambiental que supone. Los pueblos
se ven limitados en el uso de sus sitios ancestrales y sus espacios culturales, y eso lo veíamos el martes con el mapa de índice de desarrollo económico. Curiosamente, donde hay menos desarrollo económico, hay más cobertura boscosa y están además los territorios indígenas. Los territorios indígenas no forman parte en la formulación de la política pública y no todo está perdido. Quizá a modo de síntesis, existen paradigmas en la integración o en la construcción de una adopción de la cosmovisión indígena en las legislaciones internas de los países. Un gran ejemplo lo tiene el Estado Plurinacional del Ecuador, quien en el año 2009 incorporó en el capítulo 2 de su Constitución Política el desarrollo del buen vivir, el cual señala: se reconoce el derecho de los pueblos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantiza la sostenibilidad y el buen vivir, el Sumac Guasay. A modo de conclusión, se debe garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada en el marco de un diálogo intercultural de saberes, no sin antes asegurar la plena disposición y ejercicio de la tierra y territorio. Tierra, territorio primero, derecho a consulta después. Se deben revisar los conceptos que orientan la formulación de la política pública con enfoque de derechos para la atención diferencial de los pueblos indígenas y su aporte al desarrollo sostenible y la disminución del cambio climático. La única política nacional reciente en la que se han tomado parte los pueblos indígenas es la Política Nacional de Cultura, y con una construcción en la cual ha habido muy poca participación, y promover de manera urgente la participación de los pueblos indígenas en la formulación de las políticas públicas con abordaje diferencial para la construcción de estrategias culturales de mitigación al cambio climático. Los pueblos no indígenas tienen mucho que aprender de los pueblos indígenas y así en su adopción de la política pública. Muchas gracias. Voy a robarme unos minutitos porque les planteé una pregunta hace un momento y quisiera una respuesta para saber en realidad qué piensan ustedes, si el Estado costarricense está en deuda o no con todo lo que tiene que ver con los territorios y los pueblos indígenas. Sí, en lo personal yo siento que el Estado costarricense no ha cumplido todavía con lo que está en el ordenamiento jurídico. El país se ha abocado a firmar una serie de acuerdos internacionales, ¿verdad?, como la declaración, como el mismo convenio y otros, como los de diversidad biológica. A nivel interno se ha creado también importantes legislaciones. Sin embargo, el gran problema ha sido la aplicación de esos instrumentos internacionales a las propuestas que los pueblos indígenas les han hecho en concreto en materia de legislación, en materia de decretos, ¿verdad? No se trata, nosotros de ninguna manera, antes tal vez sí, pero hoy día hemos escrito propuestas concretas en materia legal y algunos han estado ahí en la Asamblea Legislativa, otros como por ejemplo la reforma que hemos venido planteando al reglamento de la ley indígena, que es urgente y necesario precisamente para romper con ese tema de las estructuras de representatividad del territorio, reformas importantes que tienen que ver con cómo ordenar precisamente las instancias del Estado costarricense que tienen que ver con pueblos indígenas. Entonces hay una enorme deuda. Hace 39 años el Estado costarricense creó la ley indígena y desde esos 39 años el balón sigue en el mismo sitio. Es decir, ahí está latente el problema de tenencia de tierra. No han hecho absolutamente más que hacer en los últimos tiempos un estudio de saneamiento de los territorios, pero no hemos pasado de ahí. Además de eso, igualmente en el campo educativo hay una propuesta indígena para transformar los contenidos pedagógicos y curriculares, y no ha habido voluntad de los ministros que han llegado para avanzar
en esa línea. Bueno, así rápidamente, ya Guillermo lo dijo, o sea, los estados no han cumplido, o sea, hay un proceso legal y un proceso que han establecido, y yo siempre digo, la ley indígena la hicieron 57 diputados en esa asamblea electiva, ni un solo indígena. Entonces son derechos que no se han cumplido, que están ahí sin cumplirse. Yo creo que se debe de trabajar en ese aspecto para que eso se haga realidad. Sí, yo creo que el modelo de Estado está estructurado de arriba hacia abajo en todas las instancias, y con los pueblos indígenas no es excepción, mientras que la cosmovisión plantea una lógica como este semicírculo que estamos teniendo, ¿no? Es una mesa redonda donde constantemente se debate y se reconstruye o se replantea políticas públicas conjuntamente con los actores, ¿no? Eso no ha pasado. Digamos, tiene que ver con lo cultural, lo espiritual. Imagínense que no se ha reconocido desde el ámbito de salud los ahuapas, por ejemplo, que se supone que las asociaciones, el mismo Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas tiene que ver con eso, pero sin embargo desde las comunidades se ha venido ejerciendo presión para que esos cambios se den. El único presupuesto que reciben los territorios indígenas son el PSA. Según el informe del cierre del 2017, el Estado en el Caribe desarrolló más o menos 4.800 millones en los territorios indígenas en el Caribe. Son 8 territorios, más o menos alrededor por cada territorio tenemos entre 580 millones más o menos en cada territorio. Sin embargo, el ejercicio, la ejecución de ese presupuesto pues no ha sido de una forma oportuna e idónea de acuerdo a las condiciones y necesidades de los pueblos indígenas. Bueno, y la CONAI no sirve. Muchísimas gracias. Habría mucho que decir de mi parte, que no soy ponente sino moderadora. Me lo guardo para una próxima actividad. Antes de terminar, les agradezco mucho a todos los expositores. Don Manuel Emilio, acá un reconocimiento de parte de